Bueno, si le va a dar ese aplauso, dele fuerte al Señor, por favor. Amén. Vamos a aplaudir y dar la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. 2026, chicos. Un año más bendecidos. Un año que Dios nos da para hacer las cosas nuevas, para hacer las cosas en su tiempo, pero sobre todo para hacer las cosas para el Señor. Amén. Antes de iniciar, quiero orar, quiero poner este tiempo en manos de Dios y quiero que entiendas lo importante que es este servicio, esta oración, porque este es el primer domingo del año. Así que si tú sabes orar, si tú sabes profetizar, si tú sabes alabar con tu voz, con tu corazón, quiero que lo hagas, porque esta es la primera vez en todo el año que frente a su presencia vas a elevar un canto, una oración para alabarlo a Él. Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día que nos das para hacer las cosas conforme a tu voluntad, conforme a tu mandato. Señor, te pido, Dios, que este año 2026 pueda estar ungido por tu presencia, Señor. Pero sobre todo, como tú dijiste, Señor, que este año es año de cosecha, Señor. Danos la fuerza, Señor, el valor, Señor, para tomar, Señor, lo que tú ya nos has dado por derecho, Señor. Que en tu nombre, Señor, dijiste, Señor, que echaríamos fuera demonios, que conquistaríamos toda tierra que pisáramos, Señor. Señor, que todo, Señor, lo haríamos conforme a tu voluntad, Señor, y prosperaríamos en esa tierra, Señor, que tú nos has dado, Padre. Te pido, Dios, Señor, que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor, pero danos el valor para ir nosotros, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Envíame a mí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Muchas gracias. Le doy gracias al pastor Abisai, que seguramente va a estar viendo esto. No estamos en vivo, pero se supone que lo están grabando. Dios los bendiga. Ya no estamos en disciplina. No, no es cierto, es broma. Es que no me habían invitado y no había podido, no habíamos tenido tiempo, habíamos estado muy ocupados y pues traíamos esta cura esta broma entre él y yo de que estaba castigado. Pero gracias a Dios nos tocó y somos muy bendecidos porque, como les digo, este es el primer domingo del año. Si quieres, no, porque se me va a caer, lo voy a tumbar, me conozco. Damos muchas gracias, sobre todo a Dios, porque es importante, sobre todo, los primeros pasos que uno da cuando inicia algo nuevo. Siempre hablamos de que Dios va a hacer cosas nuevas, de que es un año mejor, es un año de conquista, por ejemplo. Pero este año es una declaración real de que lo que has estado sembrando por tanto tiempo va a dar fruto. Amén, puedes decirlo conmigo, lo que has estado sembrando va a dar fruto. Amén. Y cuando Dios da bendición, cuando Dios provee, lo da a su medida, buena, agradable y perfecta, rebosante, amén. Pero este año, antes de iniciar, Dios habló mucho en mí. Esto, más que una prédica, es un devocional conmigo mismo que Dios ha estado tratando de mostrarme, de enseñarme, no solo a mí, sino a otras personas de la iglesia. Y con ese mismo sentir de que Dios está haciendo las cosas, quería compartir esta palabra con ustedes para iniciar todos con el mismo sentir, con el mismo mover. Y este es el año, como dije, de la cosecha.
hemos hablado mucho, Dios ha prometido, Dios ha dado palabra. Y muchas veces cuando nos involucramos, cuando escuchamos, sobre todo cuando somos nuevos, tratamos de entender, porque muchos somos nuevos, qué es el año de la cosecha, qué significa o qué implica el año de la cosecha. Muchas veces cuando hablamos de cosecha, pensamos en dinero, en prosperidad, pensamos en abundancia. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, para estar claros, más que darnos Dios algo, es un ciclo de causa y efecto. Lo que tú sembraste, lo que tú diste a Dios, tú lo diste para Él y Dios va a recompensar eso. No porque tú hayas hecho, sino por el amor al nombre en quien tú sembraste y diste provisión, sembraste tiempo, sembraste lágrimas, sembraste a personas que Dios te dijo que te alejaras de ellas, sembraste muchas cosas. Y en el nombre de Dios, eso va a dar fruto, amén. Eso creemos que va a dar fruto. Y esta enseñanza me remonta mucho al libro de Segunda de Reyes. Si alguna vez has hecho un devocional de la Biblia, te lo recomiendo, Segunda de Reyes, porque habla de este ciclo de siembra y cosecha, de cómo había reyes malos que sembraban cosas malas, que hacían cosas malas, pero también había reyes buenos que conforme a su palabra y por amor a lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, estaban entregando su reino, su servicio para bendición de su pueblo, y Dios los recompensó. Eso es, como te digo, es un ciclo de causa y efecto. Ahora, yo no te vengo a hablar de la siembra, te vengo a hablar de la cosecha, porque este año 2025 tú conquistaste, y cuando conquistaste te diste cuenta que la conquista de la que hablaba Dios de manera tanto espiritual como económica no era como tú pensabas. Tú tenías la visión, por lo menos voy a hablar yo, porque yo me veía en el año 2025, tenía todos estos proyectos pensados, todas estas bendiciones, vamos a orar por esto, vamos a hacer esto. Pero cuando tú conquistas para Dios, muchas veces es romper cadenas, abrir territorios, enfrentarte a procesos que tú no creíste que ibas a pasar por ellos y al final venciste. Y este año 2026 estamos hablando de que lo que tú conquistaste en este año, todo lo que tú has dado al Señor, todo lo que tú has entregado, y no te confundas, no estoy hablando de todo el año 2025. A lo mejor tú eres nuevo, a lo mejor tú vas empezando, llevas unos meses, pero déjame decirte que el hecho de que tú estés aquí el día de hoy es prueba evidente de que tú estás sembrando en el Señor, tú estás apostando por el Señor este año 2026, y así conforme a la promesa de Dios, también abarca a ti de que tú vas a ser recompensado y que vas a recibir una cosecha abundante, amén. Ahora, este año, este es el tema del que quiero hablarles. Cuando inicié este año, les digo, inicié con una perspectiva diferente de cómo iban a ser las cosas. Pero aprendí que cuando hablamos de cosecha, no solo implica sembrar y dar fruto, también implica cosechar. Cuando tú entregas algo a Dios, voy a dar un ejemplo rápido. Me contaron una historia, no quiero molestar, no vino la persona que me la contó, pero no, porque no quiero exponer a nadie. Pero me contó que un amigo suyo tenía el problema de que cuando hacía
las tareas, él reprobó ese año de preparatoria porque no entregaba tareas, ¿ok? Entonces cuando fueron a hablar con la maestra, le preguntaron, oye, pero aquí tengo la libreta con todas las tareas, con todos los apuntes, con todas las actividades que se presentaron en el año. Y la maestra dijo, sí, efectivamente, tiene todas las tareas, todos los trabajos, todo lo tiene en regla, pero nunca las entregó. Y como no las entregó, reprobó ese año. Imagínate haber estado toda la hora de clase, la hora y media, como lo quieras ver, haciendo el trabajo de principio a fin y que no valga para nada. No lo quiero decir así, pero es que es la realidad, porque no entregaste la tarea con la maestra, no te sirvieron los puntos. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que cuando Dios te da algo y te dice, sí, ese es tu territorio, sí, esta es tu bendición, hay que ir a tomarla. Porque cuando nos acomodamos, esto es un efecto de lo que pasa cuando atraviesas un proceso. Cuando nos acomodamos después de un proceso, ya no nos queremos mover, no queremos sufrir nuevamente. Y esto es de lo que quiero predicarles. La prédica se llama Incomódate por tu cosecha. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué incomódate por tu cosecha? Cuando leía el libro de Reyes, contaban la historia de un rey, era el rey Acab. Si tú has escuchado su historia, era un rey que hizo cosas muy malas, que sirvió a los Baales. En ese tiempo servía a Elías. Y tenían un problema, como siempre, habían pasado por un proceso de peleas, de guerras. Y acá por fin se da cuenta de que el Señor es Dios, de que Dios es el rey de la tierra. Y se pone a disposición de Elías y le pregunta a Elías, quiero ir a vencer al rey de Siria. ¿Lo lograremos? ¿Lo vamos a hacer? Sí, ve y en el nombre de Dios lo vas a lograr. Amén. Él ya fue y conquistó, ganó la guerra, pero cuando capturaron al rey, lo tenía él de frente y hablando con él, se le hizo más cómodo recibir impuestos del rey que matarlo en ese momento. Escucha bien, él ya tenía la bendición de derrotar a sus enemigos, de cortar la cabeza del gigante, de cerrar este ciclo de guerras que había tenido, pero a él se le hizo más cómodo el tener un beneficio para sí que cumplir la palabra de Dios. Y cuando pasa esto, él lo libera, le dice, sí, efectivamente, todo está bien entre nosotros, nos agarramos a golpes y hubo una guerra enorme, pero todo bien, somos cuates. Y él se va y él empieza a dar esta gratificación. Pero él después de unos años vuelve a levantarse en armas y el ciclo se repite nuevamente. Entonces, no sirve de nada que Dios haya dado una promesa en tu vida, que Dios te haya dicho, sí, vas a conquistar, vas a sembrar, vas a cosechar tu siembra. Si no la tomas, si no das pasos de fe. Porque esto pasa mucho en los tiempos de conquista. Has cabalgado tanto tiempo, has pasado por tantos procesos, has estado tanto tiempo en batalla, como le digo yo, que el mero hecho de pensar en incomodarte un poco, en ceder algo, en molestar tu zona de confort en la que estás, te arisca, te molesta, porque ya no quieres sufrir. Y eso está bien, hermano. Es normal que una persona ya no quiera seguir pasando por otro tiempo de procesos, sufriendo otra etapa de guerra, de violencia. Pero por estar cómodos en lo que Dios nos está dando,
no vamos a tomar la tierra prometida que Dios ya nos entregó. ¿Y a qué me refiero con incomodarnos? Es muy sencillo para nosotros en ocasiones mostrarnos en nuestras casas, comer todos los alimentos posibles, cuando Dios ya nos brindó salud, nos tuvimos una enfermedad muy grave, pasamos por un periodo de, no sé, Dios sabe, cáncer o alguna enfermedad. Y cuando ya Dios te alivió de ese problema de salud, Dios ya te entregó esa bendición, sigues moviéndote con los mismos malos hábitos que te llevaron a la enfermedad por la cual oraste tanto. Seguimos comiendo esos panecitos, esas cocas. No coman azúcar, chicos. Estoy más flaco por eso, gracias a Dios. Tranquilos, gracias. Es real. Ahora, eso estoy hablando del área de salud, pero ¿qué hay en lo económico? Batallaste mucho todo un año orando por prosperidad, porque hubiera un trabajo, porque tuviera una provisión solvente de parte de Dios, que se recibiera una tras otra vez. Batallaste mucho, tenías problemas, tus alacenas estaban vacías y hoy estás en un periodo de prosperidad donde Dios te está dando provisión, donde Dios te está dando trabajo, donde Dios está solventando tus necesidades. Pero en lugar de ahorrar ese dinero, de sembrarlo en el Señor dando tus diezmos, de aprovecharlo, de reinvertirlo, lo estás malgastando, no estás administrando lo que Dios ya te dio. Y estás volviendo a los mismos malos hábitos, a los mismos gastos que te llevaron al problema en el que empezaste orando. Ahora, cuando hablamos de incomodarnos, muchas veces es más apropiado decir que procrastinamos las cosas. No sé quién tenga este mal hábito, yo soy el primero en decir que procrastino mucho. Y es un error fatal, porque tengo la mala práctica, por ejemplo, de tener ya listas las cosas. Por ejemplo, tenemos eh, este proyecto en el trabajo y ya tengo la estructura de cómo voy a hacer este informe, de cómo voy a hacer esta demanda o como lo quieran llamar, pero porque hay un sobretrabajo, porque estoy cansado, porque mi mente está muy ocupada en otras cosas, no me pongo a realizar los labores. Tengo el proyecto, tal vez tú tengas el proyecto, tengas el recurso, tengas la mentalidad, tengas la palabra de Dios para hacer las cosas, pero no lo haces, no te activas porque tienes miedo o porque tienes esa comodidad de no gastar tiempo, de no gastar recursos en invertir algo que no sabes si va a funcionar. Ahora, por eso hablaba el pastor en este tiempo, como los soldados en sus tiempos en las guerras tenían que dar a veces la milla extra por ganar una batalla. Y yo puedo entender que tú estás cansado del camino, que has peleado, que has esforzado, que has sembrado, pero permanecer, perdón, en este modo de confort, en esta zona de confort, no te incomodas para dar pasos de fe para llevarte a donde Dios te quiere llevar. Ahora, eso es la incomodidad de la que quiero hablarte el día de hoy. Si tú tienes este mismo problema, déjame decirte que, como te digo, no eres el único. Pero yo entiendo que tú has orado por cosas, por situaciones, y Dios te da la palabra y te da la autoridad para hacer las cosas, pero no las terminamos haciendo porque esta persona
no cambia, porque esta necesidad no se mueve y ya no empezamos a creer en lo que Dios dijo para nuestras vidas. Entonces nos guardamos esa palabra, ese conocimiento, para no generar más problema, para no movernos más de la situación, para no levantar más arena. Pero el hecho de que tú no estés dando esa milla extra, no estés avanzando en tu propósito, puede truncar lo que Dios te está dando. No es fácil, nunca se ha dicho que Dios pensó que las cosas fueran fáciles. Cuando venimos a la iglesia, buscamos una palabra de consolación, buscamos una palabra de aliento para hacer las cosas, y es real. Dios nos llena de palabras de sabiduría, pero cuando Dios nos da la palabra, insisto, y no la ponemos en práctica, no estamos activando lo que Dios ya nos dio. Entonces es importante que este año 2026, las enseñanzas que Dios nos ha dado, lo que hemos aprendido en este año 2025, lo pongamos en práctica para que no cometamos los mismos errores del pasado. Porque en su momento, cuando estabas en una situación previo a que iniciara un desastre, previo a que cometieras este pecado, previo a que entraras en este problema, tú pudiste tomar decisiones diferentes para cambiar el resultado, y no las hiciste, no las tomaste, pero ahora tienes el conocimiento de los efectos y las causas que pueden darte, que te pueden llevar a ese problema, a esa situación. Es el conocimiento, la enseñanza de hacia dónde Dios te quiere llevar y lo que tienes que hacer para llegar ahí. El asunto aquí es que, y esto es algo que me ha gustado mucho aprender este año 2025, que nosotros podemos cometer errores en nuestro caminar. Y no quiero llenarme mucho de esto, porque lo voy a ver más adelante, pero cuando nosotros estamos caminando, nos enfrascamos mucho en es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios, y Dios permite que estas cosas pasen. Sí, Dios permite que las cosas pasen, pero las cosas pasan porque nosotros nos equivocamos. Y es normal. Escúchame bien, está bien equivocarse. Amén. Amén. Ok. Te insisto, cuando llegamos nosotros a la iglesia, cuando entramos en este nuevo proceso y entregamos nuestra vida a Cristo, pensamos en ahora estamos en la voluntad de Dios, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tomar un rumbo de acción, un movimiento. Pero la realidad es que en ocasiones nosotros tomamos rumbos de acción, tomamos decisiones y nos podemos equivocar. Es algo raro para mí, porque nos aferramos a un concepto de que es la voluntad buena, agradable de Dios, es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y cometemos un error, nos empiezan a pasar cosas malas, o tenemos la consecuencia de esos errores, y por aferrarnos a esa idea de que es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, hacemos el error a un lado. Es como si, para ponerlo en palabras simples, es como que no queremos admitir que nosotros nos equivocamos en un principio. Es como si ese error no hubiera existido, porque es más sencillo fingir que ese error no se cometió, decir no es que me haya equivocado, o decimos sí nos equivocamos, pero Dios nos perdona y es la voluntad de Dios. Y
y es como si nunca se hubiera cometido ese error, porque no tenemos esa humildad para reconocer que nosotros nos equivocamos y que eso tiene sus consecuencias. Ahora, por eso quiero ponerme en este punto. La incomodarnos se requiere humildad. Necesitamos humildad para incomodarnos. ¿Por qué? Porque nos parece incómodo sentirnos menos ante estos errores. Cuando nosotros, no sé cómo sean ustedes, yo la verdad, gracias a Dios, me ha dado un dominio propio muy grande. Pero la verdad es que cuando yo cometo un error o como cuando alguien comete un error, me pongo muy nervioso, me enojo. Gloria a Dios porque nos da paciencia y sabiduría. Pero la realidad es que reconocer un error que nosotros hayamos cometido requiere mucha humildad, porque nos incomoda sentirnos menos. Este año 2026, incomódate sintiéndote menos. La palabra de Dios dice, cuando Juan el Bautista estaba a punto de ser entregado, Jesús viene, él prepara el camino, y los profetas, los amigos de Juan, los que estaban con Juan al lado de él, le empezaron a preguntar: oye, es que este Jesús que está predicando, está haciendo milagros, está levantando masas, y la gente se está yendo con él. Ellos no estaban viendo que él era el profeta, que él era el Mesías. Ellos estaban viendo que las personas estaban yendo con este otro predicador nuevo. Y nos cuesta muchas veces ceder a estas situaciones. El ceder requiere mucha humildad. Y Juan les dice: no, tranquilos, les conviene. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y en nosotros es lo mismo. Es necesario que nosotros nos hagamos menos. Y cuando digo menos, no quiero decir: ay, pobrecito de mí, me va muy mal. No, Dios, perdóname, tú eres grande y majestuoso. No. Estoy hablando de menguar nuestro ego, nuestro orgullo. Porque cuando nosotros, insisto, cuando tú tengas tu cosecha, porque la vas a tener este 2026, te puedes llenar de ego y no pedir consejo, pedir aliento, pedir ayuda para poder administrar la bendición, para poder cosechar la bendición que Dios te da. Y eso requiere humildad. ¿Por qué? Insisto, cuando estás en una etapa de conquista, el hombre santo de Dios ya conquistó todas las cosas, ya derribó murallas, venció a sus enemigos. Y el hombre santo de Dios está montado en un caballo y no se quiere bajar del corcel, porque dice llega con el hombre santo y le dices: oye, tranquilo, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a limpiar los baños, no sé, tenemos que hacer un trabajo inferior o algo por el estilo. No estoy menospreciando nada, pero tenemos que hacer algo de lo que es necesario. O le das una instrucción, vaya, y el hombre santo de Dios no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre santo empieza a pensar en su mentalidad: no, es que tú no sabes por lo que yo he pasado, tú no sabes lo que yo he hecho, tú no sabes a quién he vencido. Yo he pasado por, hombre, una tormenta, un ciclón, quedé en la pobreza y me levanté y me hice grande, y Dios me tiene aquí en mi santa gloria. Pero por ponernos en ese caballo, subirnos a ese avión, no sé si me estoy dando a explicar, por montarnos en esa nube, por estar tan alto, no agachamos la cabeza para darnos cuenta de que Dios hizo todas las cosas, que Dios logró. No hizo, no lograste,
No, Dios logró que a pesar de ti pasaras por ese proceso. Amén. Ahora, el no reconocer, el no bajarnos de este caballo es una metáfora, ¿ok? Pero muchas veces no es tan metáfora. No sé si, ¿a qué voy con esto? El ver a las personas desde una parte alta, desde una parte de autoridad, cuando empiezas a ver hacia abajo, levanta el ego. Es algo normal. Y cuando tú pasas por un proceso, cuando tú vences una guerra, cuando logras lo que tú quieras, es muy difícil para todos en general volver a las cosas sencillas y humildes que nosotros hacíamos antes. ¿A qué me refiero con estas cosas sencillas y humildes? Volvemos a lo mismo: servir en kids, acomodar las sillas. Vamos a iniciar un nuevo proyecto este año 2026, ir a llevar comida para la gente que sirve, no sé. Porque cuando empezamos a ver a las personas desde arriba, nos ponemos en una parte de autoridad. Hay un proverbio en la Biblia que habla de que si tú le quieres hacer daño a tu mejor amigo, dale un cumplido. Es real, ¿eh? ¿A qué voy? Mi abuelo decía, en paz descanse, él me rodeaba y mucha gente me llevaba ahí en los convivios, vamos a decirlo así. En los convivios él me llevaba y le gustaba mucho mostrarme porque yo era muy inteligente, Dios me bendiga. El caso es que no lo quería decir así. A eso me refiero, esperen chicos, esperen, es que a eso me refiero, a eso voy. Me dijo mi abuelo, Enrique, porque la gente me decía licenciado, es que es el licenciado y que no sé qué. Enrique, cuando ti te dicen licenciado, cuando ti te dicen un cumplido, cuando dices que eres muy inteligente, cuando te dicen lo que sea, te pavoneas. Así me dijo, te alzas, se te levanta la barbilla, se te sube el ego. Es normal, hermano, es un efecto de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero insisto, por montarnos en esa nube, la caída es muy fea. Y le pasó eso a David. David en su Salmo 30, es un salmo muy bonito, pero a mí ¿cómo se llama? Me pega mucho porque hay una parte en la que dice que yo pensé que no iba a ser turbado ya, que yo ya lo había logrado todo. Porque tenemos esta perspectiva de que nuestra historia, porque crecimos con estas películas de Disney, el héroe lucha su batalla, conquista, vence al villano y tiene un final feliz. Y la vida no es así. La vida es un ciclo de subidas y bajadas. Entonces David dice, yo pensé que yo ya no iba a ser turbado en nada. Y se alzó mi espíritu. Y por tanto me hiciste menos para poder aprender yo. Porque David, si tú lo lees en la Biblia, a mí me gusta mucho la historia de David. Y hizo muchas cosas y tenía el corazón conforme a Dios y muchas cosas. Pero si tú te pones a leer la Biblia, te das cuenta que a veces a David se le alzaba, se le olvidaba que él era el santo cantor de Israel y que en su momento estuvo en una criando ovejas y que lo hicieron menos sus hermanos, y a nosotros también se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y por creer que las sabemos todas, voy a decirlo así, por creer que sabemos todo, cometemos errores por no pedir consejo o por no aceptar un consejo. Ahora, a esto me refiero con incomodarnos. Hubo aquí un muchacho de aquí de la iglesia, no voy a decir nombres para no quemar a nadie. Esta persona, Dios
la salvó de donde él estaba. Él había pasado por muchos problemas, por muchas dificultades, amén, como tú en tu momento estuviste, y Dios te salvó y Dios te sacó. Pero él ya estaba viniendo a la iglesia, pero ahora tocaba venir a la iglesia, leer un poco más la palabra, dedicar un tiempo mayor a Dios, todas esas situaciones. Aprender más de Él, llenarnos, porque no solo es venir y ya soy salvo, no. Insisto, no es un ciclo, es un camino de altas y bajas. Entonces, cuando este hombre sabio, con una barba enorme, te digo, muy sabio el hombre, le comentó, oye, ¿por qué no vienes a estos servicios de hombres, estos servicios de enseñanza de los martes que vamos a ver? Y el joven le dice, sí, está bien, sí he querido ir, sí he querido aprender, pero la verdad es que me da mucha flojera, ¿cómo se llama? No quiero, no se me antoja, dijo la palabra. Y él, con toda la autoridad del mundo, le dijo, pues es que no es que se te antoje, es que es lo que tienes que hacer. Y si nosotros no hacemos caso a estas personas, a estas autoridades que Dios nos ha puesto en nuestro camino, no vamos a aprender nada nunca más y vamos a seguir tropezando con las mismas piedras. Entonces, Dios ha puesto personas en esta iglesia que te pueden dar sabiduría, que te pueden enseñar, y Dios te ha enseñado, no voy a decir que no. Dios te ha llevado a un nuevo nivel espiritual este año 2025. Dios te ha enseñado, Dios ha hablado a tu vida. Pero como cristianos cometemos el error de, por ser cristianos, querer saber todas las respuestas, y no es así, mis hermanos. La realidad es que conforme vamos caminando, vamos aprendiendo más y más, y Dios nos da sabiduría. Amén. Pero el problema es que cuando ya Dios nos ha dado tanta sabiduría, y para su gloria empezamos a creer que ya no tenemos que aprender nada más. De hecho, insisto, esto es devocional mío. A mí me ha pasado muchas veces que yo pienso, Dios, es que maravíllame con una cosa nueva, enséñame algo, porque una de las mejores satisfacciones que tú puedes tener en esta iglesia, y te lo recomiendo, es que tú aprendas algo nuevo de parte de Dios. El que Dios llene de ti tu sabiduría, que ilumine una parte de tu vida, amén. Y cuando has pasado tanto tiempo y has aprendido tantas cosas, volteas alrededor, voy a hablar de mí, insisto, volteas y digo, Dios, pues enséñame algo, pero es que no sé qué más me puedas enseñar, porque ya todas las áreas las tengo cubiertas, todo. ¿Qué voy a más hacer? No sé. Pues algo, Señor, invéntate, tú eres nuevo, tú sabes todas las cosas. Pero esa clase de pensamientos, insisto, no nos deja aprender nuevamente las cosas. No nos deja ser humildes para aprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos pasan cosas malas, Dios nos ayuda, salimos del proceso, conquistamos, pero no aprendemos de ello. Y no quiero que hagas eso este año 2026. Ahora, este es el último punto ya para terminar. Quiero que sepas, insisto, la incomodidad es necesaria para conseguir tu cosecha. Es necesaria. Nos da humildad, pero sobre todo es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios este año 2026 que tú te incomodes, que incomodes áreas de tu vida para recibir la cosecha abundante que Dios tiene prometida para ti. Pero insisto, cuando pensamos en cosecha, pensamos en dinero, pensamos en bienes, pensamos en prosperidad, en desarrollo personal. Pero hay áreas de tu vida, y si este año 2025 te enseñó algo, es que cuando Dios habla de conquista, no necesariamente estamos hablando de dinero. Dios te puede bendecir en tu área emocional, Dios te puede bendecir en tu área
financiera, sí, pero en tu área espiritual, en tu área familiar, en tu ministerio de vida. Y así como la conquista fue en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, la cosecha también va a ser a la voluntad de Dios. Amén. Porque cuando oramos a Dios y pedimos que Dios conquiste ciertas áreas de nuestra vida, insisto, voy a hablar de mí. Yo tenía esta oración constante con Dios. Tenía una petición, tenía una oración personal en mi vida. Y Dios la cumplió, pero de una manera diferente a la que yo me esperaba. Aprendí mucho. Esa es la realidad. Hoy me doy cuenta. Pero en su momento, después de pasar por ese proceso, yo me cerré. Yo dije, bueno, ya pasamos, ya conquistamos, ya, vamos para adelante. Porque hay que conquistar, hay que, ¿cómo dice? Hay que facturar. Hay una frase de una cantante, no me acuerdo. Pero es en serio, esperen chicos, cuando nosotros pasamos por estos problemas, por estas situaciones, nos cerramos a este aprendizaje, insisto, porque como no fue a la manera que nosotros esperábamos, pensamos de que, ok, no fue la voluntad de Dios, pasamos página y sigamos para adelante. No, el guardar las cosas debajo del tapete no es crecimiento. ¿Puedes repetirlo conmigo? El guardar las cosas debajo del tapete no es crecimiento. El crecimiento que da Dios es a la medida de Dios y es a su voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Y es sobre todo en el tiempo de Dios. Porque cuando, insisto, yo oraba mucho y este problema me generó tanto un cierre, un bloqueo, que dije, Dios, quiero que puedes obrar en todas las áreas de mi vida, en todo, mira, todo ese monte es tuyo. Pero esta área no me la toques. Porque no me gusta esta área, no me gusta, no me gusta, no quiero. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres obrar en mi vida, y a veces oramos así, si tú quieres obrar en esta área, si tú quieres sanar esta relación, si tú quieres que perdone a esta persona, si tú quieres que empiece a hacer estas acciones, si tú quieres que empiece a soltar estas relaciones, las puedes hacer. Tú puedes hablarme a mí, pero yo no quiero. Quiero que todo ese monte que está allá lo hagas pastito, verde, florescente. Quiero que me bendigas en mis finanzas, en mi trabajo. Y estamos tan aferrados a enfocarnos en eso que hacemos promesas y nos ponemos a trabajar y nos esforzamos. Pero Dios, cuando hace su voluntad, es su voluntad y ya está. No hay manera de buscarle. Y sobre todo, cuando Dios quiere hacer tu voluntad es porque quiere enseñarte algo nuevo. Insisto, después de pasar todo esto, me di cuenta que me había bloqueado. Y le oré tanto a Dios. Dios, si tú quieres hablar conmigo, habla conmigo, pero yo no quiero. Hasta que puso una persona, Dios la bendiga, me sentó en una silla y me dijo, Enrique, estás mal por esto, el otro. Y yo dije, wow, sí podemos aprender cosas nuevas de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿por qué les comento esto? Ya para terminar, Josué, si me puedes ayudar, por favor. Puedes subir por primera vez este año 2026. Hermano, no sé qué te depara este año 2026. No sé, solo Dios sabe. Pero déjame decirte que tengo la certeza de que es la voluntad buena, agradable de Dios. Amén. Y vengo a decirte que la voluntad de Dios es que des esa milla extra que Dios te está pidiendo para tomar esa cosecha.
Dios te está pidiendo este año 2026 que sí, nos llenamos de polvo, fracasamos en muchas áreas, pero vengo a decirte que el hombre, la medida del varón perfecto que Dios te quiere llevar, está compuesta por todas tus victorias, ¿sí? Pero más por tus fracasos y por las cosas que aprendiste en el camino. Y si no empiezas a incomodarte, a ceder en esas áreas, puedes atrasar lo que Dios está preparado para darte este año. Voy a terminar con esta historia. Había un general en Siria en los tiempos de Eliseo, y era un hombre que había pasado por muchos procesos, por muchas pruebas, había conquistado muchas tierras y Dios lo había hecho fructífero en muchas áreas. Sin embargo, él tenía un problema. Él era leproso. A la vista de la perspectiva que tú puedes tener de Dios, tú puedes decir: esto es la visión de un hombre exitoso, de una mujer exitosa, o de un hombre a la medida del varón perfecto, y para allá voy a ir. Y así veían a este hombre, porque era el general más importante del ejército. Pero esa enfermedad que él tenía lo había menguado por muchos años. Insisto, a lo mejor tú tienes estas áreas escondidas, estas oraciones, estas metas, estas peticiones que tienes guardadas de hace mucho tiempo y ya no quieres voltear a verlas porque no se han cumplido, porque no se ha hecho a tu santa voluntad, porque no se ha hecho a la manera que tú querías. Y este hombre tenía este mismo problema. Pero un día, una de las mujeres de Israel que había sido conquistada, Israel ya había caído en ese tiempo, varias zonas del país, ella le servía a este hombre y le decía: general, hay un hombre de Dios que vive en mi tierra que puede sanar tu enfermedad. Y a la misma perspectiva que tú puedes tener cuando Dios te dice: esa área que tú tienes guardada, esa herida, esa relación, ese problema que no volteas a ver, yo quiero cambiarlo en este año. Yo quiero hacer algo nuevo en tu vida este año, porque no he olvidado ninguna de tus lágrimas, no he olvidado ninguna de tus oraciones, nada se ha perdido. Quiero hacer algo nuevo este año contigo. Es tiempo de cosecha. Y a la misma perspectiva, tú puedes pensar lo mismo que este general en su momento. ¿Sabes qué? No. ¿Quién es ese hombre? No tenemos 200 profetas de Baal en mi ciudad. ¿Para qué voy a ir hasta Israel nada más para conocer un hombre santo? Los mismos personas lo convencieron, le dijeron: mira, ve, así como tú en su momento, ve a la iglesia, ponte a orar, conoce a Dios. Hizo todo este trayecto y llega a Israel con estas cartas donde dice: yo soy tal persona, vengo con esta necesidad, quiero que me curen. Eliseo, cuando recibe la carta de parte de Dios, él ya tiene el mensaje, él ya sabe lo que va a hacer. El general no llega con Eliseo, él recibe a un enviado de Eliseo donde le dice: hey, espérate,
un momento, no vas a venir para acá conmigo. Quiero que vayas al río, al Jordán, y que te laves 7 veces. Y después de esas 7 veces vas a salir sano. Ah, qué felicidad, dirían algunos. Pero a lo mejor puedes pensar como tú, que esta misma persona, el general dijo: ¿para qué me voy a lavar al río? No, así no es como yo quería. Yo pensé que este hombre santo de Dios iba a levantar las manos, iba a darme mi bendición, iba a dar una oración al cielo y de repente iba a caer fuego que me iba a ungir sobre toda la mente, la cabeza hasta los pies, iba a limpiar mi lepra. No quiero mi bendición. No tenemos mejores ríos allá en Siria como para que venga a lavarme este río de acá. No hay mejores oportunidades en el mundo que yo pueda tomar como para que reciba la bendición de Dios. No hay mejores maneras, mejores negocios, mejores personas con las que yo he convivido a lo largo de mi vida como para que me venga a involucrar aquí a la iglesia. Dios nada más quiere que sirva, que esté dando cosas, pero no me da los planes, no me da las maneras, porque no me da un destino. Y lo mismo que le dijeron a ese hombre, te vengo a decir a ti, hermano. Si Dios te dijera: primero quiero que hagas todas estas cosas, que siembres todas estas cosas en el nombre de Dios. Quiero que hagas, que bendigas a tal hermano, que vengas a orar en las mañanas a las 9. Quiero que te pongas a leer la Biblia. Y después de eso vamos a hacer lo que tú quieras. Así como tú quieres tu bendición, así te la voy a dar. ¿Lo harías? Claro, porque tienes una garantía de parte de Dios de que Él va a hacer las cosas, de que lo que hagas tú en nombre de Dios va a tener fruto. ¿Cuánto más si Dios te dice: este camino que te estoy trazando, que tú ves que es escabroso, que no le ves manera, que no le ves forma, esta es la manera en la que vas a cosechar este 2026? Este es el camino que yo he trazado para ti este año, para que seas bendecido. Y tú puedes pensar, así como este general: pero es que es un camino muy angosto, es que no quería que las cosas fueran así, es que las personas en el camino que perdí, yo quería que vinieran conmigo. Es que estas personas que perdí, estas cosas que sembré, estas cosas que cedí, estos hábitos que yo te entregué, era para que me dieras tu bendición. Entonces este año 2026 te pido que des esa milla extra. Si pueden ir subiendo la gente de la alabanza, por favor. Quiero que este año 2026 des esa milla extra, sabiendo, teniendo la certeza de que la bendición de Dios, la cosecha de parte de Dios ya está lista. No me estás entendiendo. La cosecha de parte de Dios ya está lista. No tienes que hacer nada por ella. Lo único que tienes que hacer es ir a tomarla. Tú tienes que entregar ciertas áreas, tienes que dar ciertos pasos. Cuando estés en situaciones, cuando el cuerpo esté cediendo y digan: ay, no, es que no me da flojera ir a la iglesia el día de hoy, es que no quiero ir a ministerio de cuidado el día de hoy, no quiero ir a kids, los niños son muy ruidosos.
No quiero dar diezmos este año. No quiero orar por esta persona, no quiero hablar con esta persona. Me he peleado tantas veces con ella, no va a cambiar. Siempre va a ser igual. Ya no quiero orar por mi enfermedad, ya no quiero orar por un mejor trabajo, ya no quiero trabajar. En nombre de Cristo Jesús, oro porque te dé las fuerzas, la valentía, el poder y la autoridad para lo que tienes que enfrentarte este año 2026, para conseguir lo que Dios ya te ha dado, pero que sobre todo te ayude a incomodarte, a dar esos pasos de fe para llegar a la tierra que Dios te ha prometido. Y como dice Dios, Dios le da alegría cuando su obra comienza. Amén. ¿Puedes ponerte de pie el día de hoy? Hoy estás ante este año 2026 y las decisiones que tomes este año, sobre todo este día,